Muy bien. Bueno, seguimos. Bueno, nosotros, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos con un paso relativamente corto o relativamente largo para nuestra cadena? ¿Por qué elegimos ese paso? ¿O qué paso es en realidad? Porque la elección fue una sola, la cadena teníamos una sola chance. ¿De qué lado estamos? ¿Más cerca de esta punta o más cerca de esta punta? ¿Qué les parece? Creo que estamos por Z9, Z10, una cosa así, ¿no? Estamos acá, más cerca de esta punta, porque tenemos un paso de 57 milímetros, que es relativamente corto para la tensión que estamos manejando. O sea que, en general, un número recomendado para elegir, que es bastante útil, bastante versátil, es el 12. 12 es bastante versátil porque es un número múltiplo de 3, ¿sí? Entonces es fácil de agarrarlo para el mecanizado, es algo que convencionalmente se consigue, ¿sí? Comercialmente es bastante seriado, entonces en la mayoría de los casos es un buen número de dientes para una elección de un piñón, ¿sí? En el caso de este sería una cadena de alto esfuerzo, sí, una cadena fuerte, robusta, pero de paso corto, ¿sí? En caso tuviéramos la otra, la 781, que es un paso un poco más largo, y eventualmente no tengamos tanto esfuerzo, podríamos inclinarnos por un piñón Z9 o Z10 eventualmente, que tiene un poquito menos de dientes, pero ya es una selección muy al criterio de qué piñón tenemos, ¿sí? Y de qué cadena. Hasta ahí vamos con la selección entonces del piñón, de la rueda de mando. Más o menos, yo no termino de saber cómo elegir por ahí, pero más o menos.
Acá él tiene una elección. ¿Viste? Él te manifiesta, elegimos Z12. Se Ajá. selecciona el número de dientes, ¿sí? Esa elección no es arbitraria, ¿sí? Tiene un pequeño criterio lógico, digamos, de por qué lo elegís. Y ese es el criterio que yo te estoy explicando, ¿sí? Cuando vos tenés cadenas, ¿sí? ¿Te acordás que vimos? A ver si está por acá la comparación esa. Que venía, veíamos cadena que era más larga y otra que estaba al lado que era más de paso más corto. Cuando tenés, por ejemplo, por exagerar, tenés esta cadena que es de paso súper corto, ¿sí? Y después tenés, por ejemplo, otra, que yo ya había mostrado una, ahora no la estoy encontrando, pero es de paso más largo. Entonces, vos en tu selección te daba la opción, o sea, te daba para elegir solo la 570, que tiene un paso de 57 milímetros. La que le sigue, o la que, no que le sigue en tamaño, sino la que está por debajo de esa, o que tiene una capacidad un poco menor, es la 781, que tiene 78 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que el paso de la cadena es un poquito más largo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con una cadena que tiene un paso más largo? Vos podés tener un diámetro, digamos, determinado del piñón con menos dientes, porque el paso es más largo. Entonces, siempre y cuando mecánicamente ese piñón te funcione, que si está diseñado te va a funcionar, para una cadena de paso relativamente más largo como la 781, te puede servir un piñón, por ejemplo, Z8, Z9, Z10, ¿sí? Ahora, cuando te vas a un paso relativamente más corto, como la 570, que es 57 milímetros, un poco menos, te vas hacia un paso un poco más, hacia un piñón con un poco más de dientes. ¿Me explico eso? Yo te estoy dando un criterio con el cual vos podés elegir no arbitrariamente ese número, ¿sí? Ese Z12, que no sea una elección arbitraria, que tenga algún fundamento, ¿sí? Sí, creo que ahora lo entendí más o menos. Entonces, puedo asociar paso corto a Número un una poco cantidad más de dientes grande, mayor, sí, claro, y un paso más largo a una menor cantidad de dientes. exacto, así es. Ah, ¿Está? ok. Bueno, entonces lo que Sí. vos hallás en esta tabla que te muestra la guía de resoluciones, ¿sí? Es un valor que es un coeficiente con el cual vos sacás la masa, ¿sí? Un coeficiente W donde vos sacás cuánto, perdón, cuál va a ser el diámetro primitivo del piñón con este coeficiente. Entonces, nosotros seleccionamos Z12, ¿sí? El coeficiente es 3,8637. Entonces, vamos a copiar ese valor para un Z12. Bueno, vamos a hacer la selección. Entonces, selección es un Z12. Entonces, el coeficiente W es igual a 3,81. Creo que era. A ver, vamos a mirar. 3,8637. Entonces, 83,37. Entonces, se halla el diámetro primitivo del piñón multiplicando el diámetro primitivo sería igual al paso por el coeficiente W. Entonces, ¿se animan a calcular esto? ¿Cuánto les da? Vale.
Sería 220,81. Exactamente, sería el diámetro primitivo. Bueno, ahora vamos por el diámetro exterior. Entonces, ¿cuánto te da? ¿Me repetís por favor? ¿200? 220,81. 120,8 milímetros el diámetro primitivo. El diámetro base, diámetro 6, ¿sí? Es el diámetro de la parte baja, sería el diámetro primitivo menos el paso. ¿Esto cuánto te da? Ciento 163,66. Bien. Y ahora vamos al diámetro externo, ¿sí? Que es igual a, vamos a copiar la fórmula de la guía. Acá, diámetro externo, esto. Vamos a copiar todo esto. Así ya hacemos todos los cálculos juntos. Ah, perdón, yo le dije mal. Yo le dije que este era el diámetro de la base, es el diámetro de la masa, ¿sí? Sería el centro donde está el eje. Eso es lo que veníamos antes con el tema de alesajes. No sé si se acuerdan que ya habíamos explicado ese concepto. El cubo o masa del, del piñón, ¿sí? Sería, en este caso, sería este diámetro acá. El diámetro primitivo es el centro de los rodillos. Este sería el DP. Este acá sería el DE, el externo, ¿sí? De afuera a afuera. Y el diámetro del cubo sería esto, la medida de la masa. Ese concepto ya lo vimos cuando vimos al examen. Entonces, ahora el cálculo que tienen que hacer ustedes es este, DE. ¿Se animan a calcularlo? Dale, profe.
¿Qué les dio entonces? De A mí me dio 2,47,6 más o menos. está bien. Sí, 2,40 47,53 me dio a mí. milímetros, está bien. Pasamos a lo siguiente, que es las RPM del eje motriz, N. ¿Cuánto le da? ¿17.3 puede ser? RPM. ¿Sí? ¿Está bien? Y luego tenemos el diámetro del eje. Diámetro del eje de tracción. ¿Cuánto le da? Acuérdense del factor de servicio, ¿sí? El factor de servicio es, depende de las horas por día. Si ustedes tienen 16 horas por día de un transporte de madera, de rollos, allá el factor de servicio y ahí a esta potencia 428 le afectan por ese factor de servicio. Primero, si quieren, hacemos ese paso. La NC sería la corregida igual factor de servicio por N calculado anteriormente. Unos 6 sería el factor. Puede ser. 16 horas por día para transporte de rollos, ¿te da eso? Sí. Bien, entonces 1,6 por 4,28 cb. Eso te da 6,85. 5 cb y después tenés el diámetro que es 140 por la raíz cúbica de n sobre n. N sobre n. ¿Cuánto te dio? O sea, ¿cuánto era? 6,85. 6,85. Ah, listo. NC dividido N. $102,8 milímetros. Bueno, y ahí tendrás que ver milímetros. qué medida lo haces. Pero sí, está bien la medida, está bien el cálculo. Pues ves qué medida te conviene hacer en la práctica al eje en el torno, digamos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Y cómo es bastante grande también el eje, ¿no? Y sí, es una entrada de rollo. Tiene que ser un eje grande. No, Claro. Ah, ok, ok. puede ser un eje, le pone un eje medio pistola y se te dobla, ¿viste? Una cagada.
Tiene que ser un eje reforzado, ¿sí? Una entrada de rollo. ¿Está? Sí, sí. Bueno. Ejercicio el siguiente. Ejercicio, asistencia, número 36. A ver, ¿esto es 35? 38, 39 sería. 39 para que ustedes desarrollen. ¿Está? Dale, 39 entonces. 39 hacemos para asistencia. Bueno, nos vemos el viernes que viene con uno de los últimos temas ya que es sierras sin fin y sierras circulares. Después queda hidráulica y ahí ya vamos cerrando. Perfecto, Dale, profe. Consulta, Diga, ¿vamos a hacer alguna visita o algo? sí, vamos a hacer visita a Cerradero. Si nos dejan entrar, pero hasta ahora siempre nos dejaron. Así que no hay drama. Vamos a organizar cuando termine las clases prácticas algunas visitas. Bueno, ¿Listo? dale, genial. y para regularizar la materia, ¿eran los trabajos prácticos? Sánchez. Todo lo que es administrativo formal de la materia con Sánchez. Perfecto. ¿Estamos? Vamos, profe. Nos Nos vemos. vemos. Chao, Dale, chao. profe, gracias. Tengan Chao, lindo chao. fin de. Nos vemos. Igualmente.